Examinando el título de mi charla y sobre todo el breve sumario que aparece en los tarjetones, pues la verdad es que he sentido un cierto remordimiento y entonces pienso que la mayor parte de ustedes pues tienen una cierta dosis de heroicidad por estar aquí presentes, dispuestos a escuchar mi charla. Y esto me retrotrae a muchos tiempos atrás, cuando yo todavía era estudiante de doctorado, y entonces en una de esas sesiones de la Real Academia, en que se contaban, había distintos grupos que contaban lo que había, y entonces se dedicaba sobre todo a gente joven, a gente que estábamos comenzando, pues tuve ocasión, la única, ciertamente, antes de esta, de tener contacto con esta Real Academia. Y recuerdo que en aquella ocasión estaba el egregio profesor y académico don Obdulio Fernández, que a la sazón ya contaba con 90 y tantos años y estaba en la audiencia. Entonces, bien, pues uno se siente siempre honrado de encontrar a una persona de tan edad y de tanta fama y de cierta trascendencia en esta institución. Pero a los 5 o 10 minutos de mi charla le tuvieron que sacar, déjenme que lo diga claramente, bastante maltrecho, lo tuvieron que sacar entre todos y entre dos colegas. Y entonces yo no pude dejar de pensar que aquello probablemente se debiera o bien a mi charla o bien a el contenido de la misma. Bueno, espero que esto sea un poco más suave y que esto tenga puede ser un poco más entretenido, aunque no sé si verdaderamente puedo prometer tal. Bueno, a mí me gusta siempre comenzar por los agradecimientos y entonces debo señalar a todas estas personas que están aquí, en especial a Vicente Sáez Rábanos, que me honra con su presencia en esta charla y que ha contribuido junto con Marcelo Miranda y Mar Bruar de distintas universidades en gran parte de lo que hemos hecho aquí y que les voy a presentar a continuación. Después también debo citar a mis doctorandos, mejor dicho ya doctores, de los cuales, por cierto, de sus tesis me siento francamente orgulloso y que siguen trabajando también en parte en esto. Y obviamente tengo que dar gracias a mucha gente que han participado en este tema, gente de nuestro grupo, y obviamente aquí me dejo una buena cantidad de gente y pido disculpas si alguien que debería estar no está, pero que sepan que efectivamente lo llevo, digamos, en el corazón a todos ellos. Vamos a entrar ya en más detalles en qué consiste una reacción, en la dinámica de reacciones químicas. Bueno, pues es sencillamente tratar de medir o calcular, tratar de investigar, en definitiva, aquellos observables que nos permitan determinar el mecanismo microscópico molecular de un proceso reactivo. Cuando digo molecular me refiero ahora ya no se diría microscópico, sino nanoscópico, y en cualquier caso se trata del movimiento de los núcleos dentro de una superficie de potencial, aunque también puede implicar el movimiento de varias superficies de potencial. Para dejar muy claro de qué voy a tratar y de qué no voy a tratar, pues vamos como ya me ha precedido en lo que había dicho Jesús Santamaría, en colisiones únicas. Vamos a investigar el acto químico puro, por esencia, sencillamente la reacción de A más BC, aunque esto puede extenderse, por supuesto, a una serie de átomos. Este A más BC lo vamos a definir en un estado cuántico bien definido. Todos sabemos que pasa por una situación intermedia que se llama estado de transición, que puede durar todo aquello que uno quiera, más o menos, puede incluir un pozo, o sencillamente ser una barrera sobre la cual tiene que traspasar, y tarde o temprano se forman los productos de la reacción en unos estados cuánticos definidos. Vamos a suponer además que esto lo hacemos en unas condiciones en que podemos determinar todas estas cosas. Obviamente, además de estas reacciones a través de colisiones moleculares, están las reacciones unimoleculares, en concreto la fotodisociación, es decir, lo que se llama media colisión, que consiste en producir un estado excitado que de alguna manera tiene una correspondencia con este estado de transición y que se rompe eventualmente en los productos de reacción, también en estados cuánticos definidos. Y esto es algo que se investiga también en nuestro grupo, sobre todo desde el punto de vista experimental.
¿Qué se puede medir o calcular en una reacción química? Es decir, ¿qué nos interesa de una reacción química? Porque en definitiva es de lo que se trata. Pues lo primero, ¿cuál es la influencia de la energía de colisión y de los estados internos de los reactivos electrónicos, vibracionales y rotacionales en la reactividad? Es decir, si aumentamos la energía de colisión, ¿se favorece la reacción? ¿No se favorece? Si cambiamos el estado interno del reactivo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo pasa? Es evidente que todo eso tiene interés, incluso me atrevería a decir que desde el punto de vista práctico. En segundo lugar, muy interesante también es cómo salen dispersados los productos de la reacción en el espacio y qué relación tiene esta distribución angular con el mecanismo de reacción. Dos cosas chocan, reaccionan, se dispersan en el espacio y entonces lo que hay que ver cómo se dispersan en el espacio. Lo hacen isotrópicamente, prefieren una dirección dada. El siguiente paso es qué estados cuánticos se forman en una reacción química. Hay preferencia por determinados niveles vibracionales o rotacionales y evidentemente los productos que salgan con una energía interna más alta pues serán más lentos, por tanto corresponderán a velocidades más lentas y por contra aquellos que salgan con estados internos bajos pues serán más rápidos. Nos interesa también cómo se forman y en qué productos. Y ya después, para entrar más de cerca en el tema de esta charla, cómo influye la dirección del momento angular rotacional de los reactivos y, por tanto, ojo, de la dirección de los ejes internucleares en la reactividad. Y por último, no deja de ser interesante cómo salen rotando las moléculas en una colisión reactiva, es decir, cuál es el momento angular rotacional de los productos. El momento angular en términos generales es la base de la química. No olvidemos que los orbitales atómicos, incluso los orbitales moleculares, tienen gran ingrediente de momento angular y que realmente constituyen lo que se puede llamar estereoquímica en términos generales. Muy bien. Vamos a ver cuáles son nuestros observables, vamos a repasarlos más o menos rápidamente. El primer caso es la sección eficaz reactiva en función de la energía de colisión. Todo esto es un poco técnico, está en unidades de Armstrong cuadrado, digamos que es el área que presenta una molécula para reaccionar. De alguna manera es una unidad sensata que nos dice la probabilidad de reacción. Cuanto mayor sea la sección, mayor es la probabilidad de reacción. Y aquí vemos claramente que hay un umbral relativamente alto, es decir, en esta reacción aparentemente muy sencilla, pero sin embargo que tiene una gran trascendencia desde el punto de vista fundamental, pues resulta que tiene un umbral y después crece. Hago notar que la diferencia entre comenzar en un estado rotacional J igual a 0 y en un estado J igual a 2 es muy pequeña y esto veremos que tiene cierto interés. El segundo paso, lo que podemos investigar también, es cuál es la distribución de los productos que se han formado en una reacción química. Esas cosas a lo mejor no interesan en muchos aspectos, pero en otros sí. Por ejemplo, puede interesar a la hora de fabricar un láser químico, que interesa una inversión de población en ciertos estados vibracionales bien definidos, como por cierto pasa en una reacción de la que hablaremos más adelante. Bueno, esto ni más ni menos es que la distribución rotacional una vez que se ha formado la reacción, los estados cuánticos en que se han formado. También es interesante, como mencionaba antes, cómo se separan esos productos en el espacio, y esto es lo que se llama sección diferencial. Es un término realmente acuñado en la física y nos dice cómo aparecen los productos. Ya veremos y ya asignaremos unas direcciones bien definidas. Y entonces, si combinamos esta información con esta otra, sacamos este tipo de información. Voy a tratar de explicar, porque nos va a aparecer varias veces este tipo de mapas ángulo-velocidad, para decir exactamente qué significan. En primer lugar, la coordenada z, es decir, la altura, representa la probabilidad de reacción. Cuanto más alto, mayor es la probabilidad de reacción. El ángulo en cualquier dirección representa justamente el ángulo de dispersión, es decir, hacia dónde salen los productos. Nuestra dirección inicial es la del hidrógeno, por ejemplo, en este caso, el del átomo atacante, y entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, las moléculas formadas salen en la dirección opuesta a la dirección incidente del átomo de hidrógeno. Por último, el radio, cada uno de los radios representa una velocidad. Representan velocidades distintas, por consiguiente, si estamos en el límite tenemos velocidades grandes, si estamos cercano al centro de masas estamos en velocidades pequeñas,
¿Y qué es cada una de estos láminas que aparecen, de estos segmentos que aparecen aquí? Pues ni más ni menos que estados cuánticos que se forman. Cada estado cuántico le corresponde una velocidad. Si el estado cuántico es un estado cuántico bajo, corresponde, por ejemplo, a j igual a 0, j igual a 1, va a salir con una velocidad alta. En contra, cuando tengamos un estado cuántico elevado, corresponderá a un estado, a una velocidad lenta. Esto, para que lo veamos un poco más claro, es este esquema. Imagínense que reacciona potasio con yoduro de metilo y se forma yoduro potásico. Esto a mí me lo enseñaron en química orgánica, como la síntesis de Wurth, cuando era pequeñito, y en realidad aquí lo que estamos viendo es obviamente cómo se forma el yoduro potásico y el metilo. No hay reacción subsecuente, estamos en unas condiciones en que no hay reacciones. Bueno, pues si el producto sale en la dirección opuesta al átomo incidente, en este caso al potasio, pues decimos que la reacción es backward, o hacia atrás. Y por contra, si tenemos una reacción de yodo con potasio, pues resulta que esto es algo distinto, porque el producto formado sale en la dirección hacia adelante, y entonces en inglés, en inglés decimos que es una reacción o un esquema forward. Esto más o menos se puede representar en estos mapas. Estos mapas tienen históricamente un gran significado porque se produjeron en los años 70 y fueron las primeras reacciones estudiadas en lo que se llamaba la época del alcalino. Fíjense cómo en este caso la mayor parte del producto formado sale en la dirección opuesta al átomo incidente y además sale con velocidades relativamente altas, mientras que en el caso de esta otra reacción, sin embargo, el producto sale formado fundamentalmente en la dirección forward, en la dirección hacia adelante, y con una cierta cantidad bastante elevada de energía interna. Si piensan que no es posible determinar estados cuánticos uno a uno y determinarlos en un experimento, pues aquí tienen un caso claro en que se demuestra lo contrario. Este es el cálculo teórico, basado en, por supuesto, cálculos mecanocuánticos en superficies precisas, y este es el resultado del experimento. Aquí no hay nada de teoría y aquí no hay nada de experimento, es decir, esto es un cálculo completamente ab initio, si quieren, sin irrupciones. Obviamente, cada una de estos círculos que nos aparecen aquí son estados internos en este caso, del hidrógeno que se ha formado en esta reacción. Bueno, vamos a entrar ya en lo que es el motivo realmente de esta charla, que es la estereodinámica, la descripción de la dependencia de la dinámica de reacción en direcciones espaciales. Claro, en una reacción química hay un montón de vectores, y entonces esos vectores juegan un papel. Evidentemente la velocidad es un vector, la velocidad de salida es otro vector, pero también el momento angular o las direcciones de los distintos ejes internucleares. Entonces la estereodinámica lo que estudia es cuáles son esos efectos direccionales, y el motivo la última motivación es saber cuál es el mecanismo de una reacción química, y por otra parte veremos que eso también influye en la posibilidad de controlar una reacción química. La dinámica de reacciones basada en cantidades puramente escalares, pues es claramente insuficiente, y entonces debemos investigar qué pasa con estos vectores, cómo se correlacionan, y para tener una descripción completa del proceso. La primera correlación más sencilla, la que nos aparece, es K, K'. Voy a definir K y K'. K y K' son las velocidades iniciales y finales. Esto es en la jerga cuántica, los números de ondas, el vector de ondas correspondiente, pero léase momento lineal o léase en velocidad relativa inicial y final. Y la velocidad relativa y final es cómo llega una cosa y cómo sale otra. Estos diagramas que hemos visto ya de las distribuciones angulares. Pero lo que queremos saber es, si metemos en danza al momento rotacional, pues a lo mejor resulta que aprendemos algo más, es decir, algo que es inherente a una colisión sin otros datos, que es la simetría azimutal debida a los distintos parámetros de impacto, pues a lo mejor aprendemos algo sobre ello. Aquí esquematizados están estas dos cosas: la sección diferencial, que es ni más ni menos desde el punto de vista vectorial la correlación entre el vector inicial y el vector final de la velocidad relativa, y
vamos a hablar también de la polarización, de la sección integral de polarización dependiente de la polarización de J, de la dirección de J. Clásicamente esto vendría definido por el ángulo que forma J con θJ. Debo dejar muy claro que este ángulo que forma J con la velocidad inicial es el ángulo preferente, digamos, o parte de los ángulos que van a formar parte o que van a dar lugar a reacción, que es justamente lo que vamos a investigar. Bueno, ¿qué pasa si decimos, hemos hablado de polarización? Polarización significa tener una distribución espacial de distintos vectores. Y la distribución espacial más sencilla es una distribución isotrópica. Todos los vectores están, cada uno de su padre y de su madre, están aleatoriamente distribuidos en el espacio, y entonces podemos pensar pues, que una reacción química no depende de la forma de la dirección de los vectores momento angular. Pues a lo mejor eso pasa en una reacción que transcurre a lo largo de un complejo de larga vida y que allí se pierde memoria. Pudiera ocurrir que ese fuera el caso, aunque hay limitaciones de las que no entraré en esta charla. Pero lo más habitual es encontrar cosas como el alineamiento molecular. Fíjense que estoy hablando del alineamiento del vector momento angular en una dirección dada. Obviamente no podemos pensar en una dirección única, porque ya sabemos que la mecánica cuántica impone limitaciones serias, pero sí podemos hablar de unas ciertas direcciones. Y cuando tenemos una dirección preferente, estamos hablando de alineamiento, aunque no sabemos si esta es para arriba o para abajo, es decir, no sabemos si gira en sentido contrario a las agujas del reloj o en sentido de las agujas del reloj. Pero el siguiente paso es la orientación, y la orientación no solo sabemos en qué dirección, sino sabemos en qué sentido está girando. Entonces, esto también nos está diciendo, nos está dando datos sobre la reactividad en cuestión. Bien, ¿cuál es el sistema de referencia? Y esto lo tenemos que entender un poquito si queremos seguir conectando más o menos con la charla. ¿Cuál es el sistema de referencia que vamos a utilizar? El sistema de referencia que se puede emplear en muchos cálculos es un sistema de referencia del cuerpo fijo, pero realmente la realidad está en el espacio fijo y entonces es el sistema que vamos a utilizar. Vamos a poner nuestro eje Z en la dirección de la velocidad relativa inicial. Entonces, se produce el choque de las moléculas y entonces estas se van a separar y la separación lo van a hacer a lo largo de una velocidad relativa final que voy a llamar K y voy a definir el plano XZ, el plano que contiene a K y K', lo voy a definir como mi plano de referencia y el producto vectorial de ambos pues no va a ser otra cosa sino el eje Y. En definitiva, dentro de ese sistema de referencia pongo mi momento angular y entonces clásicamente no tengo ningún problema en definirlo con dos ángulos, θJ y φJ. De manera que ya entramos aquí en la danza. Tenemos un ángulo de scattering, un ángulo de dispersión entre K y K', es decir, donde se dispersan, y además tenemos otra cosa que es el momento angular, en qué dirección va. Fíjense que lo que voy a hablar es del momento angular inicial, podría hablar del momento angular final, pero voy a hablar nada más, me voy a restringir al momento inicial. Y este viene definido por dos ángulos y entonces vamos a hablar de una sección diferencial, porque va a ser una sección diferencial, pero va a ser dependiente de la polarización. Claro, si hablamos en términos mecanocuánticos, el θJ y φJ, esos ángulos que me definen los vectores J, pues alguien diría, no, es que el principio, las relaciones de indeterminación esenciales al momento angular no me permiten definir unas direcciones dadas. Entonces vamos a tratar de poner los ingredientes juntos. Vamos a tratar de hacer que la mecánica clásica y la mecánica cuántica hablen un lenguaje más o menos común. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es desarrollar una distribución, la distribución de momentos angulares que me va a dar lugar a una reacción, la vamos a desarrollar en serie, en una serie de un desarrollo, lo que se llama un desarrollo multipolar. Y no les oculto que este desarrollo multipolar pues, es el monopolo, el dipolo, el cuadrupolo, hexadecapolo, etcétera, etcétera.
hablando para los químicos o más para los químicos, orbitales S, orbitales P, orbitales D, orbitales F y así sucesivamente, que corresponden a cada una de las cosas. Entonces, esto es de alguna manera análogo a cuando uno construye un orbital híbrido. Cuando uno construye un orbital híbrido hace una combinación lineal, ¿verdad?, de estas cosas, y aquí lo que vamos a hacer es, para explicar cómo se cambian los ejes, cómo describimos esta distribución, vamos a utilizar esta ayuda. Y entonces cada uno de los coeficientes que verdaderamente contienen la esencia, pues van a ser lo que vamos a llamar momentos de polarización multipolares. Insisto, monopolo, dipolo, cuadrupolo y así sucesivamente. Y lo bueno es que cada uno de ellos va a tener un criterio físico y además nos va a permitir comparar experimento con teoría y también cálculos mecanoclásicos con cálculos mecanocuánticos. Vamos a ver qué pinta tienen estos, antes de entrar, un poco contar cuál es la manera. Por tanto, la polarización del momento angular, vamos a restringirnos en J, que involucran las colisiones. Segundo, vamos a calcular los momentos de polarización, orientación y alineamiento. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo calculamos estos momentos de polarización. Para ello, en mecánica cuántica necesitamos hacer un cálculo de scattering, un cálculo que determina la matriz de scattering, la matriz S, y en mecánica clásica podemos determinar las trayectorias individuales. El punto fundamental es que intuitivamente nosotros sabemos que las direcciones de los ejes internucleares influyen fuertemente en la reactividad, y eso se llama efecto estérico. A los orgánicos les gusta mucho hablar de efecto estérico. Efecto estérico es algo que impide la reacción. Bueno, pues nosotros vamos un poco más lejos de todo eso. Vamos a ver cómo se influencia la reactividad dependiendo de las direcciones de los distintos momentos. Y entonces lo primero que nos debemos preguntar es cómo influyen y hasta qué medida, en qué medida, cuánto influye. En el segundo punto, claro, lo inmediato es, ¿podremos controlar de alguna manera la salida de una reacción química seleccionando una distribución del momento angular? Y por último, en este esquema, ¿podemos retratar el mecanismo de una reacción química usando las distribuciones de las direcciones iniciales de J y R que dan lugar a reacción? Fíjense que lo que estamos buscando es las direcciones de J y R que dan lugar a reacción. Esas son las que me importan en este caso. Incluso son las que me importan para dar un estado dado, en un ángulo de dispersión dado, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso que dan lugar a una reacción dada, ¿vale? Y yo quiero sacar retratos, tengo que sacar una foto de cuáles son esas distribuciones de ejes internucleares. Vamos a centrarnos nada más que en estas dos reacciones. Alguien dirá, vaya, qué reacciones más sencillotas, el intercambio de hidrógeno con deuterio, pero no hay que olvidar, señores, que es probablemente la reacción más extendida en el universo. En segundo lugar, la reacción del flúor más hidrógeno es también una reacción importante y que, como digo, pues tiene su trascendencia a la hora de fabricar en sus tiempos los primeros láseres químicos que había. La metodología que voy a poner es completamente general y aplicable a cualquier reacción, y todos los resultados son mecanocuánticos exactos, totalmente convergidos, no hay aproximación. La única aproximación es la aproximación de Bohr-Oppenheimer, que funciona muy bien en estas dos reacciones, al menos en estas dos reacciones que yo he puesto. Los resultados cuasiclásicos los vamos a comparar con los resultados cuánticos, a ver hasta qué punto la mecánica clásica puede hablar de reacciones químicas con sensatez. Bueno, aquí tengo que poner alguna ecuación, no me queda más remedio, y entonces pues me disculpan, yo siempre digo que cuando llega esto vamos a castigar un poco a la audiencia con ecuaciones. Vamos a tratar de ser lo más simplificado posible. Esta es una distribución, fíjense, esta es la probabilidad de reacción en un ángulo de dispersión dado cuando yo tengo un valor de θj y de φj. Esto es clásico, en principio es clásico, pero ya veremos que inmediatamente podemos pasar al caso cuántico. Y entonces hago un desarrollo en serie de estas cosas. Estas cosas son armónicos esféricos modificados, armónicos esféricos, por otra parte, y estos son los momentos, esos momentos que nos aparecían antes y los que nos dicen, los que llevan, si me permiten la expresión, la chicha de cómo va a ser esta distribución. Si quiero también saber cómo va respecto al ángulo de scattering, pues estas funciones van a depender del ángulo de dispersión, y eso le vamos a llamar, a ver si lo digo en español, secciones diferenciales dependientes de la polarización.
La más sencilla es la del monopolo. Fíjense que son en la jerga cuántica, estos son tensores esféricos. Se transforman según los tensores esféricos, y el caso más sencillo es el monopolo, cuando K es igual a 0, son tensores de rango K, y es ni más ni menos que la sección diferencial. Y después lo que vamos a tener es toda una serie de momentos, que ya he dicho serán dipolos, cuadrupolos, hexadecapolos, tantos. El nivel que vamos a tener es 2J, 2J es el máximo número que vamos a poder utilizar para esta expansión. Estos números en realidad son imaginarios en general, pero podemos hacer como con los orbitales atómicos, ¿verdad? Los orbitales atómicos que salen de la ecuación de Redinger, pues son orbitales imaginarios, la mayor parte de ellos, y lo que hacemos los apareamos, ¿verdad? Dígame. ¿Spin no lo consideran En esto que voy a hablar hoy no se considera el spin, pero ahora estamos incluyendo el spin en colisiones inelásticas. En realidad el spin podríamos meterlo aquí también de alguna forma, y el tratamiento clásico ya sería algo menos riguroso, pero sí se puede tratar. En realidad no hay limitación, podemos hablar de también, y lo estamos haciendo en capa abierta, moléculas en capa abierta. Bueno, digo que entonces los podemos aparear y entonces estos momentos pues tienen un significado físico claro, como el orbital PX, el orbital PI y el orbital PZ. Si integramos en ángulos de dispersión, en ángulos de scattering, pues vamos a tener los parámetros de polarización, una especie de promedio, es decir, no me interesa en qué ángulo de dispersión va, lo que me interesa es para dar un valor de un número cuántico dado. Y entonces voy a usar esta expresión, estos son los parámetros de polarización, y la fórmula correspondiente es esta. Insisto que esto es una fórmula en principio clásica, puesto que estoy asumiendo que puedo determinar θj y φj. ¿Cuál es la correspondencia cuántica sin entrar en detalles? Pues entonces ya no hablaremos de estas cosas, hablaremos de matrices de densidad, hablaremos de tensores esféricos, hablaremos de multipolos de estado, de Fano y otros, pero en definitiva al final llegamos a estos parámetros de polarización que tienen el mismo significado físico en mecánica clásica que en mecánica cuántica. Justamente aquí lo que representamos son los parámetros de polarización en función del estado J', para esta reacción de nuevo a una energía dada. La verdad es que eso es lo de menos. He dicho que cada parámetro de polarización tiene un significado físico, es un valor medio, en definitiva, de un observable. Este es JI, por ejemplo, la orientación a lo largo del eje Y, esto es el alineamiento a lo largo del eje Z, esto es la preferencia de estar alineado con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. Claro, si yo a ustedes les doy toda esta cantidad de información dirán santas y buenas, pero eso, ¿cómo lo pongo todo junto para sacar una idea? Bueno, pues si todavía más grave es que nos vamos a algo que dependa del ángulo de dispersión, pues apaga y vámonos, ya necesitaríamos todas las cosas que teníamos antes, pero además el INRI es que va a depender en cada caso del ángulo de dispersión. Entonces, ¿cuál es la manera de condensar, de llevar toda esta información a algo que sea más asequible? Y esto es la construcción de los retratos estereodinámicos. Desarrollamos en su momento una expresiones, esto es rigurosamente mecano cuántico, basados en las direcciones de mínima incertidumbre del momento angular. Entonces, cuando hablamos de θj y φj aquí, en realidad no hablamos en su estricto de las direcciones de J, sino estamos hablando de las direcciones referentes a los estados de mínima incertidumbre que vienen dados por esta expresión. Puede demostrarse que vienen dados por esta expresión y solamente en el límite de J suficientemente altos pues podemos hablar de una densidad de probabilidad. Lo que sí es cierto es que en cualquier caso hay una contrapartida. Si uno prepara unas direcciones de J dados, pues va a tener una contrapartida en las direcciones de los ejes internucleares. Y esas vienen dadas por una formulita tan sencilla como esta, y digo tan sencilla porque en realidad lo único que queremos saber es esto obviamente aquí está el meollo. ¿Y qué pinta tienen estos famosos retratos? Pues aquí los tienen. Esto lo que nos está diciendo es la probabilidad de reacción, fíjense, para distintos valores de J. Probablemente para un estado concreto dado, pero en cualquier caso da igual el nivel de promedio que podamos hacer. Está claro que
Esta es la distribución de ejes, perdón, la distribución de momentos angulares que la reacción está pidiendo, algo intrínseco a la reacción. Una vez hechos los cálculos, esta es el conjunto, la imagen que queremos. Obviamente a esto hay una contrapartida que corresponde a una distribución internuclear. Fíjense que esta distribución está alineada a lo largo del eje Z, tiene muy poquita orientación a lo largo del eje Y y como consecuencia lo que vamos a tener es en ejes internucleares a lo largo del eje X. Recuerden que Z es la velocidad relativa, no me estoy yendo a un sistema de referencia extraño. Z es la velocidad relativa y el plano XZ contiene a la velocidad relativa inicial y final. Muy bien, entonces vamos a hablar de dos descripciones distintas. Una es la descripción intrínseca, describe el proceso reactivo en sí mismo y es independiente de las circunstancias externas. Yo calculo la matriz de densidad, aplico todo el formalismo, saco estos parámetros de polarización y construyo mis portraits, mis retratos. ¿Qué significan esos retratos? Es lo que la reacción quiere, es lo que la reacción está deseando de tener para poder reaccionar todo lo más posible. La descripción extrínseca, sin embargo, es aquella que dice que es la preparación real de los reactivos en la reacción asintótica. Es decir, es cómo preparo los reactivos. Los reactivos, claro que se pueden preparar, pues por ejemplo, con radiación sencillamente electromagnética, es decir, yo puedo conseguir alinear, incluso orientar con luz circularmente polarizada moléculas. Puedo utilizar un campo magnético también para alinear y orientar moléculas. Y eso lo hago y lo puedo preparar asintóticamente, preparo mis moléculas y las hago colisionar y veo qué pasa. Y eso es lo que la reacción obtiene, lo que saca. Lo que pongo es lo que la reacción saca, pero no necesariamente va a coincidir con lo que quiere. Claro, el resultado de mezclar ambas cosas va a ser la consecuencia de, si quieren, para hablar en términos rigurosos, de la convolución de ambas cosas. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que esta es la reacción, el retrato intrínseco de los momentos internucleares para un proceso dado. Imaginemos que quiere esta forma curiosa, quiere estar en el plano XZ, por tanto los ejes internucleares quieren estar en esta dirección. Y supongamos que en el experimento yo voy a preparar una distribución que está a lo largo del eje Z. Claro, si yo miro esto y esto, pues es evidente que la concordancia entre esta figura y esta figura es muy pequeña y entonces el efecto va a ser disminuir la reactividad grandemente si yo preparo las cosas así. Por otra parte, si ahora yo preparo mis reactivos a lo largo de este eje, en concreto esto es el ángulo mágico que forma con respecto al eje Z, pues resulta que, bueno, voy a pillar algo de esa reactividad, estos lóbulos más pequeños, pero va a ser ámbar, ni chicha ni limoná. Pero si en este caso voy a dar una distribución de este estilo, pues entonces evidentemente la concordancia es muy buena con la probabilidad mayor y entonces la reactividad será necesariamente mayor. De manera que lo que estamos viendo es qué es lo que quiere la reacción química, qué es lo que le damos, lo que estamos preparando, y si las cosas concuerdan, pues la cosa va bien, pero si no concuerdan, las cosas no van mal. El experimento, pues vamos a preparar, por ejemplo, moléculas de H2 o HD2 en J2M0. Eso es factible utilizando Raman. Se puede utilizar Raman estimulado y entonces si excitamos en la rama S, pues se consigue una considerable población en este estado. Este experimento se ha hecho, es factible. Tiene ciertos problemas de depolarización, pero existe. Suponiendo que producimos este estado, fíjense que producimos un estado puro, pues resulta que los parámetros de polarización que nos vamos a encontrar son estos, y para ser un poco más claro, fíjense, en el sistema de laboratorio lo que tenemos es el vector de polarización de la luz y la dirección de J, y entonces este θJ es el ángulo que forman. Obviamente este θJ pues tiene esta pinta de aquí, y aquí nos aparecen estos parámetros de polarización. Esto es exactamente igual a lo que hemos visto, pero esto es de preparación. En otras palabras, ¿qué hemos hecho? Si utilizamos ese esquema,
a lo largo del eje epsilon, a lo largo del campo eléctrico, vamos a producir unos ejes internucleares que van a estar a lo largo de la dirección K. En principio, a lo largo de ese eje. Y la distribución J tendrá justamente este aspecto. Claro, que ahora podemos hacer un pequeño truco. Cogemos K y K', es decir, nuestro sistema de velocidad relativa inicial, velocidad relativa y final. Alguien puede pensar, qué raro es esto, velocidad relativa inicial y velocidad relativa final. Pero imagínense un experimento de haces moleculares cruzados en un plano. Chocan los dos haces moleculares cruzados y si yo detecto en el plano, pues evidentemente la velocidad relativa final va a salir también en el plano. Luego ese plano es el plano de scattering, el plano de dispersión del que estoy hablando. Y entonces el truco consiste en decir, bueno, voy a variar la polarización de la luz en torno a ese eje Z, y lo voy en torno a ese sistema de referencia, y entonces si le doy un valor de beta y un valor de alfa, pues voy a ser capaz de poner ese eje de polarización donde quiera. Otra cosa es que sea fácil o difícil, pero en principio es factible. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si partíamos de esta situación inicialmente con respecto a epsilon, ahora como nos permitimos cambiar con respecto al ángulo beta y alfa, pues es maravilloso, porque si queremos beta 90, pues estamos preparando ejes internucleares a lo largo del eje X. Si queremos utilizar el ángulo mágico, que tiene sus características interesantes, pues entonces estamos produciendo este tipo de preparación de ejes. Y entonces podemos ahora observar cuál es el efecto del alineamiento en la reactividad química. La fórmula que combina ambas cosas es esta, no voy a entrar en detalle, esta fórmula es absolutamente rigurosa, general, mecanocuántica y clásica. Lo único que estamos usando son la mezcla de parámetros de polarización, los extrínsecos y los intrínsecos, la convolución de ambas. Y entonces vamos a ver qué es lo que resulta de esas cosas. Vamos a ver qué pasa con la sección eficaz. Recuerden que la sección eficaz casi no varía con J2, con el momento angular 2. Bueno, pues ahora vamos a hacer que beta sea igual a 0. Beta igual a 0, recuerden que es a lo largo de la dirección relativa. Entonces resulta que la reactividad que isotrópicamente, es decir, si no preparábamos nada, venía nada por esto que llamo iso, resulta que aumenta muy sensiblemente. Sobre todo en la zona del umbral, pues es que pega un buen salto, la reactividad aumenta considerablemente. ¿Dónde va a parar? Es que no tiene nada que ver con cambiar el momento rotacional. Por contra, si preparo mis sistemas de ejes, como había dicho antes, en esta dirección, en la dirección del eje X, pues resulta que lo hago muy mal. Es decir, las moléculas no quieren, o mejor dicho, en esta reacción, no quieren reaccionar con ese ángulo. Y la sección eficaz cae, y cae sensiblemente. Y si lo hago en el mágico, pues bueno, en algunos sitios un poquito mejor y en algunos sitios un poquito peor. Pero fíjense que aquí estamos controlando la reactividad total, la estamos controlando a través de la dirección del momento rotacional de los reactivos. Vamos a verlo un poco más en detalle en la sección eficaz, estado-estado. En la sección eficaz de estado-estado, si tenemos el caso isotrópico, el caso isotrópico es este, ¿verdad? Los ejes de preparación, cada uno por su lado, no nos esforzamos, lo que salga. Y entonces sacamos esta sección, estos son unidades absolutas, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a preparar nuestros ejes a lo largo de Z, que es tanto como decir que vamos a preparar nuestro J en el plano XY. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, amigo, entonces lo que ocurre es que la sección diferencial verdaderamente se dispara. Fíjense que para beta igual a 0, esto llega a ser aproximadamente 4 veces la reacción isotrópica. Es decir, el efecto es más acusado todavía que cuando promediábamos entre todos los estados que teníamos ahí iniciales. ¿Qué pasa cuando ahora busco mi R en el plano XY y por tanto J perpendicular? Pues la verdad es que hago un papel muy triste y el resultado es que la reactividad realmente baja. ¿Y qué pasa si utilizo una preparación que corresponde al ángulo mágico que vendría dado por estos retratos que están aquí? Pues en algunos casos aumento un poco y en otros casos la verdad que no lo hago muy bien. Bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este beta igual a 0 para que sea tan milagroso, para que aumente hasta un factor de 3 la reactividad? Pues muy sencillo. Este es el portrait, el retrato de los ejes internucleares para
ese estado cuántico que estábamos mirando. Y entonces, claro, si resulta que el extrínseco es preparar nuestros ejes de esta manera, la concordancia entre esta preparación y esta preparación es excelente y entonces la reactividad se ve aumentada. Pero si preparamos a lo largo de, en el plano XY, en el 90, evidentemente esta especie de toro solapa muy poco con este otro y entonces la reactividad se viene abajo. Bueno, pues lo hemos explicado y tenemos podemos racionalizar esto de una manera clara. Pues vamos a hacer una trayectoria muy sencillita. Entonces lanzamos, claro, si lo pongo a lo largo del eje K, efectivamente lo que va a ocurrir es que los parámetros de impacto van a ser cortos, el valor de L, el momento orbital, va a ser pequeño, y como el momento orbital tarde o temprano tiene que ser la fuente del momento rotacional de salida, pues amigo, tengo poca excitación rotacional. Por contra, cuando preparo mis ejes de esta manera, pues resulta que si quiero reaccionar tendré que chocar donde más probabilidad hay. No voy a chocar aquí, que la probabilidad es prácticamente despreciable, y entonces obviamente necesito parámetros de impacto más altos que se favorecerán una mayor reactividad. Bueno, esto es a otra energía, y fíjense que observamos más o menos lo que he visto antes. Esto es para beta 0, recuerden, a lo largo de la velocidad relativa, esto es para beta 90 perpendicular, y entonces algunos estados se favorecen, estados altos se favorecen, estados bajos van en contra. Muy bien, vamos a un paso más adelante. ¿Cómo cambia la sección diferencial? Esos mapas tan bonitos que he puesto al principio, digo, a mí me gustan mucho, no sé si a ustedes les gustarán, a mí me gusta mucho ver esos mapas como especie de tartas. Entonces, vamos a ver qué pasa en este caso. Bueno, en este caso la fórmula es muy parecida a la anterior, y entonces vamos a hablar de diferencial de sigma alfa beta, ahora depende de los dos. Cuando el parámetro de polarización que preparamos es 0, pues entonces no pasa nada y lo que tenemos es la sección diferencial isotrópica, pero vamos a ver casos generales. Fíjense, esto es para la misma energía y la misma reacción para producir J' igual a 1, y la sección diferencial isotrópica, es decir, sin preparar nada, es esta que tengo aquí, la negra. Cuando oriento o coloco mi momentos angulares, de tal manera que los ejes internucleares estén a lo largo de K, resulta que aumento mi reactividad terriblemente, es decir, la reacción se convierte tremendamente en una reacción Badoual, en una reacción hacia atrás. Obviamente, si empleo otras cosas, pues lo hago peor. Por ejemplo, si utilizo beta 90 y alfa 0, pues hago un pan con unas hostias y francamente no saco nada en limpio. Bueno, ¿qué pasa si me voy a otro estado cuántico dado? Este estado J4, amigo, este estado J4 ya nos ha salido respondón, porque como resulta que su portrait, su imagen es distinta, este me está pidiendo otros ejes distintos, y claro, si yo le doy beta 0, pues el papel es muy flojo, pero en cambio si le doy un ángulo mágico con este alfa 180, es decir, si coloco mi eje de polarización de la luz en esa dirección, pues la verdad es que hago un papel muy decente. Detrás de todo eso, ¿qué está? Pues los famosos retratos. Este es el retrato extrínseco, lo que yo preparo. Este es el retrato intrínseco. Este es el retrato intrínseco y este es el retrato extrínseco. Fíjense que la concordancia es muy buena. Miel sobre hojuelas. Si esto lo preparo y esto es lo que quiere, pues ya está. Si esto es lo que preparo y esto es lo que quiere, pues ya está. Ahora, si yo preparo esto y quiere esto, la cosa no va a ir nada bien. Bien. ¿Qué pasa con la sección diferencial de estos mapas? Pues fíjense, aquí he tenido que multiplicar por 0,5, es decir, eso para verlo hay que multiplicar por 2, de manera que se ha disparado el mapa polar, se va todo en la dirección hacia atrás, y además se va sobre todo me sale la palabra en inglés, el layer más externo a esta distribución. Y entonces, claro, esto que me está diciendo que verdaderamente lo que estoy promocionando es un tipo de mecanismo muy concreto. Si por contra lo que hago es utilizar este ángulo mágico, aquí me he eliminado prácticamente eso y lo que tengo es que se va hacia los lados. Esto se puede hacer para otra energía y fíjense qué variedad de retratos. Insisto, esto es probabilidad y esto es radio, cambio la probabilidad de los estados, pero también cambio la dirección en que salen. De manera que fíjense cómo aquí esto se viene hacia un lado, etcétera, etcétera. Cómo puedo incluso manipular esta pequeña cantidad de dispersión que sale en forward. Y
casi por acabar, porque creo que ya está bien, vamos a mirar la reacción del FH2 más FHD. Esta reacción, y lo que enseño aquí tiene cierto interés porque se ve cómo se puede manipular una resonancia. Resulta que, fíjense en este hombrito, claro, si uno hace esta cuenta con J igual a 0, resulta que ahí se ve una resonancia terrible que ha sido determinada experimentalmente y confirmada teóricamente o viceversa. Cuando uno lo hace en J1, esa resonancia ya se viene un poco más abajo. Y resulta que, pero aún está, y fíjense, en este isotrópico es casi un hombrito. Pero si yo ahora preparo con beta igual a 0, si yo ahora escojo esa dirección a lo largo del eje de la velocidad relativa, esta resonancia, y esto les puedo asegurar que es una resonancia, clásicamente es una zona prohibida, no aparece dispersión ahí, resulta que aumenta notablemente. Esto es para la formación de en todos los estados posibles, y esto es para V2, que es donde más patente es esta resonancia. Fíjense que si después me voy, pues a lo mejor resulta que el beta 0 funciona mejor. Si en definitiva uno tiene esta información, uno inmediatamente dice, ¿qué era beta 0? Beta 0 era por allí, y el otro que es por allí. Aunque uno tenga esa información experimentalmente, pues ya puede deducir cuál va a ser el mecanismo, qué es lo que la reacción verdaderamente quiere y está esperando. En definitiva, cuál es ese efecto estérico en el aspecto más estricto de la expresión. Otro ejemplo es esta distribución resuelta en J. Fíjense que al variar el J, cada portrait, cada retrato es de su padre y de su madre. Este prefiere estar perpendicular, este prefiere estar a lo largo del eje X. Claro, ya podemos sacar conclusiones. Bueno, si beta es 0, esto va a funcionar por aquí. Este ni chicha ni limonada, a lo mejor va a preferir el beta 90. En definitiva, efectivamente nada sorprendente una vez de haber visto esos portraits que tengamos esas diferencias tan considerables. Bueno, esta reacción todavía es que es la cantidad de control o descontrol, si quieren, de la distribución angular es aún mucho mayor. Es interesante esta reacción porque el anillo más lejano es el de velocidad más grande, es V igual a 0, esto es V igual a 1, V igual a 2 y V igual a 3. V igual a 3 es peculiar porque tiene este pico. Durante mucho tiempo se dijo que esto era una resonancia y todavía hay gente que da la machaca con que eso es una resonancia. Yo personalmente pienso que no. Y este pico en la dirección hacia atrás, pues fíjense que se puede manipular, manipulando justamente esta preparación de ejes internucleares, y que puedo manipular la cantidad de reactividad que va uno y otro. Y ya para acabar de imagen, pues fíjense, esto es la reacción de F más HD, arriba es para dar HF y abajo es para dar DF. Y entonces estos son los retratos, mejor dicho, los mapas polares para distintas orientaciones. ¿Cómo puedo hacer que esta dispersión forward en V3 sea mucho mayor o mucho más pequeña, etcétera, etcétera? ¿Cómo puedo cambiar en definitiva la reactividad? Pero ya pasando a las conclusiones, la primera es que la polarización del momento angular de los reactivos puede alterar significativamente los valores de las acciones integrales y diferenciales, y son, digo, ahí decía it should be, pero son experimentalmente observables. Este efecto se debe a las distintas distribuciones de ejes internucleares resultantes de las direcciones de J y del efecto del momento angular. El tratamiento es completamente general y exacto, incluye también open shell molecules, moléculas en capa abierta, y incluyendo el spin. Proporciona importantes pistas sobre el mecanismo de la reacción utilizando una información puramente mecano-cuántica, y esto es importante porque parece ser que eso de que los núcleos se muevan de alguna manera a base de trayectorias está restringido a la mecánica clásica, pero así aprendemos también en términos generales cuál es el mecanismo. Y la preparación de J y R no se restringe a estados puros, que es lo que hemos examinado ahora. Podemos preparar estados pendulares, que son una combinación lineal de estados J, y entonces podemos cambiar y muy fuertemente las direcciones de los ejes internucleares y por consiguiente variar la reactividad terriblemente. Los pasos futuros: estudio de la inserción y reacciones mixtas. Bueno, esto está casi hecho a estas alturas.
el efecto de la polarización en J en las resonancias de reacción, algo hemos avanzado en ese término y habrá que mirar otras cosas. Y después, un tema interesante es las correlaciones vectoriales time dependent, es decir, cuando se van acercando a los reactivos, cómo cambian esas correlaciones vectoriales. Algo que, por otra parte, está relacionado con los experimentos de alineamiento que se dan o que se producen en láseres ultra intensos, que también se investigan en el laboratorio por el doctor Bañares y sus colaboradores. Entonces, ya con esto doy por finalizada, agradeciendo su atención, su amable atención, y espero que no haya resultado especialmente duro. Gracias.